Si eres un nuevo oyente, te recomiendo que primero escuches mis 20 primeros audios. Esos 20 audios son los realmente importantes. Muchos youtubers pronostican acertadamente que el sistema financiero internacional colapsará pronto. Pero yo voy más allá y afirmo que es la élite, los banqueros internacionales, la que va a provocar intencionadamente el colapso de la economía y la destrucción de las monedas nacionales de cada país para sustituirlas por una única moneda mundial digital controlada por ellos. Este proyecto fue aprobado en una reunión secreta en 1988 y se decidió que se llevaría a la práctica en 2018. Pero en este lapso de tiempo ha tenido lugar un contratiempo inesperado: el resurgimiento de Rusia y de China, que están tomando las medidas pertinentes para impedir el éxito del complot de los banqueros de Londres y Nueva York. Empecemos el report de hoy. La verdad es que con tantos datos y tantas reflexiones, hay veces que al final uno se encuentra desorientado. Hay un exceso de información. Detengámonos un momento y recapitulemos. La idea principal que no debéis olvidar nunca es la siguiente. Unas pocas personas, los banqueros internacionales, imprimen muchísimo dinero, en este caso dólares, reparten las migajas entre la gente y se quedan la mayor parte. Con ese dinero se dedican a comprar los bienes más valiosos de cada país. La teoría económica y la experiencia histórica demuestra que si se imprime mucho dinero, tarde o temprano el valor de esa moneda se hundirá. Cuando empiezan a imprimir dólares a lo loco, ellos saben perfectamente que el vertedero es el destino del dólar, pero tratan de alargar por todos los medios su vigencia porque cuanto más dure el engaño, más bienes podrán comprar con esos dólares. Cuando finalmente los ciudadanos y los demás países abren los ojos y deciden de usar dichos dólares, entonces los banqueros internacionales les atacan para someterles y obligarles a seguir usándolos. Básicamente, todo lo que sucede en el mundo se reduce a esto. En el report de hoy analizaré qué está sucediendo ahora mismo en China, pues el gobierno chino está tomando una serie de decisiones que tienen unas repercusiones formidables, hasta el punto de que están poniendo en jaque al dólar y a Estados Unidos. En los dos últimos reports hice alusión al hecho de que el gobierno chino ha decidido dejar de comprar bonos del Tesoro norteamericano, es decir, que va a dejar de comprar deuda americana, es decir, que va a dejar de prestar dinero a Estados Unidos. Y ello por la sencilla razón de que no se fía de que Estados Unidos sea capaz de devolvérselo en el futuro. Esta decisión es extremadamente perjudicial para Estados Unidos, pues muchos otros países pueden llegar a la misma conclusión a la que han llegado los chinos. De hecho, eso es exactamente lo que va a suceder. En esos dos reports también explicaba que cada vez que China ha decidido dejar de comprar bonos norteamericanos y por tanto alejarse del dólar, extraños accidentes han tenido lugar en sus principales puertos. En agosto de 2015 una explosión destruyó el puerto de Tianjin y en enero de 2018 un petrolero estuvo a punto de hundirse frente al puerto de Shanghái. En otras palabras, Estados Unidos obliga a China a comprar dólares y la amenaza con represalias muy serias si decide dejar de hacerlo. En este punto algunos oyentes discrepan, pues sostienen que China y en realidad todos los países del mundo ansían tener dólares en sus reservas de divisas, pues el dólar es la divisa de reserva mundial. Reconozco que esto ha sido así hasta hace poco, pero ya no es así, pues todo el mundo es consciente de que, dado el nivel de endeudamiento de Estados Unidos, jamás devolverá el dinero que le han prestado. La razón por la que China ha adquirido dólares hasta hace muy poco solo puede explicarse por la combinación de tres factores: realismo, pragmatismo y miedo. Hasta el 2008 China se comportó de forma realista. Compraba bonos del Tesoro americano porque era el instrumento de pago por excelencia en los mercados internacionales. Con la crisis de 2008, el sistema financiero norteamericano estuvo a punto de colapsar. La decisión más lógica en ese momento era dejar de comprar bonos americanos, pero China los siguió adquiriendo por una cuestión de pragmatismo. No le convenía que Estados Unidos se hundiese, pues sus economías estaban todavía muy interconectadas. Desde entonces, consciente de que más pronto que tarde Estados Unidos quebrará, ha intentado reducir su exposición al dólar, pero aún así ha seguido comprando bonos americanos por temor a la reacción de Estados Unidos. Un miedo justificado a tenor de los incidentes del puerto de Tianjin en 2015 y del puerto de Shanghái hace un mes, a principios de 2018. Pero todo ha cambiado radicalmente en las últimas semanas. El gobierno chino por fin se ha armado de valor y ha decidido que esta farsa tiene que llegar a su fin. El 10 de enero emitió un comunicado público en el que dejaba muy claro que va a dejar de comprar bonos americanos y una semana después, el 18 de enero, puso en marcha el sistema del petroyuan, por el que invita a los países productores de petróleo a venderle dicho petróleo a cambio de yuanes, no de dólares, como hacían hasta esa fecha. Ambas decisiones suponen un durísimo revés para Estados Unidos y el dólar, pues su hegemonía depende de que el dólar sea usado de forma masiva en las transacciones internacionales. Algunos oyentes afirman que China no puede desvincularse de Estados Unidos y del dólar, pues Estados Unidos es su principal cliente,
el principal destino de sus exportaciones. Afirmar esto equivale a decir que los chinos deben sentirse halagados por el hecho de que los americanos se dignen a usar y divertirse con sus productos. Es cierto que Estados Unidos es un mercado de 300 millones de personas con un poder adquisitivo alto, al menos a día de hoy. Mañana ya veremos. Pero no se puede olvidar que en el mundo hay 5.000 millones de personas más, descontando a los 1.000 millones de chinos. Personas cuyo dinero es tan válido como el de los norteamericanos. Y además, y esto es lo importante, ¿con qué pagan los norteamericanos? Con dólares, es decir, con papelitos de colores. ¿Estáis seguros de que los chinos están interesados en entregarle sus, por ejemplo, televisores a los norteamericanos a cambio de papelitos de colores? Analicemos las relaciones comerciales entre China e Irán. Ahora mismo, debido a las sanciones financieras que Estados Unidos ha impuesto a Irán, los chinos y los iraníes utilizan en sus transacciones el sistema del trueque. A cambio de X barriles de petróleo, los chinos entregan a los iraníes X televisores. Como se ve, es un acuerdo atractivo para ambas partes. Televisores por petróleo. Estados Unidos, a cambio de X televisores, entrega a los chinos X dólares, es decir, X papelitos de colores. ¿Por qué razón deberían intercambiar los chinos televisores, bienes reales, por papelitos de colores? ¿Simplemente porque los que les entregan esos papelitos de colores son norteamericanos? Es un negocio realmente estúpido, y ya se ve que por fin este timo de la estampita a escala internacional está llegando a su fin. Cada vez menos gente y menos países están interesados en esos papelitos de colores llamados dólares, básicamente porque el país que los emite, Estados Unidos, está al borde de la quiebra. Otros oyentes me llaman la atención porque insisto mucho en el hecho de que Estados Unidos está completamente endeudado y eludo mencionar que China está tan endeudada como Estados Unidos. Esto es completamente cierto, pero hay dos diferencias. 1. Cómo han llegado ambos países a esa situación de endeudamiento, y 2. Su capacidad de reacción cuando sus sistemas financieros quiebren como consecuencia del impago de esta deuda. El proceso de endeudamiento masivo e insostenible de los países empezó a partir de la crisis de 2008. Para evitar el colapso de su economía, Estados Unidos empezó a imprimir billetes a lo loco. Esta decisión distorsionó gravemente el funcionamiento de la economía mundial. China y los demás países pidieron e incluso suplicaron a Estados Unidos que dejase de imprimir dinero a lo loco, pero Estados Unidos desoyó estas peticiones. Cuando un país imprime dinero y los demás no lo hacen, el primero cuenta con ventaja, pues dispone de más dinero para gastar, aunque todos sepamos que el origen de ese dinero es deshonesto e ilegítimo. Puesto que China no podía impedir que Estados Unidos imprimiese dinero a lo loco, decidió hacer lo mismo, pues de lo contrario se hubiera hallado en una posición desfavorable. La consecuencia de esta irresponsable acción es que ahora ambos países están hiperendeudados, si bien todos sabemos que los chinos se han visto forzados a endeudarse en contra de su voluntad, lo que nos lleva al segundo punto. ¿Qué pasará cuando sus sistemas financieros colapsen como consecuencia del impago de esta deuda? La respuesta es muy sencilla. Tendrán que reiniciar el sistema. Sus ciudadanos y el resto de países del mundo habrán perdido la confianza en ambos gobiernos, así que estos tendrán que esforzarse mucho para recuperar dicha confianza. Se les exigirá hechos, no palabras. Es decir, tendrán que mostrar todo lo que tienen para restaurar su imagen y su credibilidad. El gobierno chino pondrá entonces encima de la mesa sus reservas de oro, que son inmensas, y todas las fábricas que hay en China, que son innumerables. Los ciudadanos chinos y el resto de países aceptarán entonces de buen grado usar los nuevos yuanes. El gobierno americano, por el contrario, no podrá mostrar ni oro ni fábricas, por lo que ni los ciudadanos americanos ni el resto de países aceptarán los nuevos dólares. Bueno, evidentemente a los súbditos americanos no les quedará otro remedio que aceptar los nuevos hiperdevaluados dólares. El que no los acepte se las tendrá que ver con la policía, y todos sabemos cómo se las gastan los policías norteamericanos. Para aquellos que afirmen que Estados Unidos sí tiene unas importantes reservas de oro. Hace más de 50 años que la Reserva Federal no realiza una auditoría pública y transparente. Además, el gobierno alemán solicitó hace 2 años al gobierno norteamericano que le devolviese su oro custodiado en Fort Knox desde la Guerra Fría. Todavía están esperando. Así pues, si bien es cierto que tanto China como Estados Unidos están hiperendeudados, la situación de ambos países es radicalmente distinta. De todas formas, ya sabéis que yo sostengo que Estados Unidos no aceptará este resultado, y antes de que su sistema financiero colapse, iniciará una guerra con China, si bien primero atacará a Corea del Norte, para someter a los chinos, destruir sus fábricas y robarles sus reservas de oro, tal y como hizo con Alemania, Italia y Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Como decía el escritor Mark Twain, la historia nunca se repite de forma exacta, pero rima.